Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de las generalidades de las vías de conducción. Las vías de conducción se definen como un camino, como un trayecto, un tránsito que va a hacer la información sensitiva y motora desde el cerebro hacia la periferia o desde la periferia al cerebro, pasando justamente en ese trayecto, en esa vía de paso, por la médula espinal. Con lo cual, en la clase de hoy nos remitiremos a conceptos que hacen referencia a la anatomía de la médula espinal, tanto a su configuración externa como a su configuración interna. Antes de iniciar con la clase, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. Las vías de conducción dijimos que van a transitar por esto que es la médula espinal. La médula espinal se define como un cordón, como una estructura con forma acilindrada que va a ir desde el borde inferior de la decusación sensitiva hasta L1 en los pacientes adultos o L3 en los pediátricos. Esta médula espinal se encuentra contenida en el interior de la cavidad vertebral en conjunto con otros elementos, como por ejemplo esto que visualizamos aquí, que son sus cubiertas meningias, la dura madre, la aracnoides y la pía madre desde superficial hacia profundo. La dura madre, dotada de tejido conectivo denso, regular, tejido conectivo fibroso, va a ser la capa más superficial y la capa que va a cubrir de manera superficial a esta médula espinal, brindándole protección desde el punto de vista mecánico. Esta médula espinal, dijimos entonces que se encuentra en el interior de la cavidad vertebral y va a tener aproximadamente una longitud de 50 a 60 centímetros. Se le definen a ella intumescencias o dilataciones, una en el segmento superior cervical, que va a estar situada entre C5 a T1, y otra en el segmento lumbar, que va a estar situada entre T11 y L1, L2, aproximadamente. Estas dilataciones, clásicamente intumescencias, son justamente puntos a través de los cuales van a salir los nervios raquídeos que se encargarán de la inervación de los miembros, de las estructuras que pertenecen, que son pertinentes al esqueleto apendicular, a las extremidades. De esta dilatación cervical salen los nervios que formarán luego el plexo cervical. Y de la intumescencia lumbar saldrán los nervios que inervarán a el miembro inferior, a la extremidad inferior. Las especies que no cuentan con esqueleto apendicular, como por ejemplo las serpientes, no van a presentar en su médula espinal intumescencias. Claramente, a través de ese ejemplo de anatomía comparada, vemos el valor morfofisiológico de las intumescencias o dilataciones de esta médula espinal. A su vez, la médula espinal tiene segmentos. Se le define un segmento cervical, un segmento torácico y un segmento lumbar, finalizando allí aproximadamente a la altura de la primera vértebra lumbar en lo que se conoce como cono terminal. ¿Sí? A través de ese cono terminal finaliza el cordón espinal, finaliza la médula espinal y esto se prolonga en sentido caudal a través de una serie de filetes nerviosos que reciben el nombre de cola de caballo o, por su acepción en latín, cauda equina. A partir de esa caudequina, fíjense cómo, por ejemplo, están saliendo diferentes nervios que luego formarán el tronco lumbosacro y el nervio ciático, antiguamente nervio ciático mayor. Desde un punto de vista macroscópico, lo que podemos visualizar en la médula espinal desde su configuración externa son los siguientes elementos. Visualizamos a este cilindro o pseudocilindro que se encuentra en el interior de la cavidad vertebral, adaptándose a las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral. Y en su cara anterior visualizamos allí un surco que recibe el nombre de fisura media anterior por terminología anatómica internacional. Es decir, este es su nombre oficial. En sentido lateral a la fisura media anterior, visualizamos la salida de unos nervios en esa configuración externa. Y la salida de esos nervios son las raíces anteriores del nervio espinal. Todas estas son raíces anteriores del nervio espinal, que se definen de 10 a 12 aproximadamente, que van a constituir a esto que es la raíz anterior del nervio espinal. Recordemos desde el punto de vista funcional que estas raíces anteriores del nervio espinal llevan información de tipo somatomotora, información motora. Ahora bien, en su cara posterior visualizamos los mismos elementos, pero análogos, homólogos, si se quiere. Vemos allí la salida de las raíces posteriores del nervio espinal que van a constituir a esto que es la raíz posterior del nervio espinal. Esas raíces posteriores y la raíz posterior del nervio espinal son encargadas de llevar información de tipo somatosensitiva, información sensorial sensitiva. Ahora bien, cuando uno ejecuta un corte de sección transversal, como es el caso de este ilustrado, vemos diferentes elementos que pertenecen a la configuración interna de la médula espinal.
En su interior visualizamos una especie de mariposa, una especie de H que está constituida por sustancia gris. Cuando hablamos de sustancia gris, en la neurohistología nos referimos a axones no mielinizados, a astrocitos protoplasmáticos y fundamentalmente a cuerpos neuronales. En esta sustancia gris, en esta H, en esta mariposa, vamos a encontrar discriminados, descritos, dos astas anteriores o cuernos anteriores de la médula espinal, que son los que dan origen a las raíces anteriores del nervio espinal, que llevan información de tipo motora. Tendremos allí, en sentido posterior, a las astas posteriores, también llamadas dorsales de la médula espinal, que llevan información de tipo sensitiva, unidas en esto que se llama comisura gris central. ¿Sí? Esta es la comisura gris central de la médula espinal que está rodeando en este punto a ese conducto sobre el cual estoy superponiendo mi cursor, que antiguamente recibía el nombre de conducto ependimario, conducto del epéndimo, y actualmente se denomina conducto central de la médula espinal. En algunos segmentos de la médula espinal, como por ejemplo en el segmento torácico fundamentalmente, vamos a observar una dilatación de este punto, de esta H, y es lo que se va a llamar asta lateral o asta intermedio lateral de la médula espinal, que surge para dar lugar a las fibras nerviosas presinápticas del sistema nervioso simpático. Por último, para finalizar con esta breve descripción de la anatomía de la médula espinal, a su vez encontramos descrita en su configuración externa cordones, de tal manera que la porción de la médula espinal que se sitúa entre la fisura media anterior y las raíces anteriores del nervio espinal van a constituir a esto que se llama columna anterior. Los elementos que se encuentran dispuestos entre las raíces anteriores y las raíces posteriores de los nervios espinales van a constituir esto que se llama cordón lateral. Y por último, allí en sentido posterior, tendremos nosotros al cordón posterior. Cada uno de esos cordones, el anterior, el lateral y el posterior, van a llevar distintos tipos de información y van a estar constituidos esencialmente por axones nerviosos, es decir, sustancia blanca, axones mielínicos, axones astrocitos fibrosos, etcétera, etcétera. De los últimos elementos que podríamos destacar importantes de la configuración externa de la médula espinal es esto que encontramos aquí. Este puente de sustancia blanca que encontramos aquí recibe el nombre de comisura blanca anterior y es un puente que va a estar uniendo ambos dos cordones anteriores. A su vez encontramos lo mismo en sentido posterior y este segmento de sustancia gris que se encuentra uniendo ambas astas anteriores o ambas astas posteriores se denomina comisura gris anterior o comisura gris posterior, de acuerdo al segmento del cual estemos hablando. Ahora bien, visualizamos diferentes cortes de sección transversal de la médula espinal en donde podemos encontrar claramente esta disposición en H de la sustancia gris en comparativa con la sustancia blanca. Ya mencionamos que la sustancia gris está constituida fundamentalmente por somas neuronales y la sustancia blanca por axones nerviosos, antiguamente denominados como cilindro ejes. En el segmento cervical, la apariencia de la médula espinal es esta, donde encontramos claramente las astas anteriores, las astas posteriores, y vemos aquí esta dilatación, este ensanchamiento que también se observa en el segmento torácico, que es el asta lateral o asta intermedio lateral. Ahora bien, si descendemos hacia el segmento torácico, como es el caso de estos dos cortes que se están ilustrando, visualizamos cómo se ha disminuido la proporción de la sustancia gris en comparativa con la sustancia blanca, es decir, hay más predominio de la sustancia blanca en comparación con la sustancia gris. Y esto tiene que ver con la cantidad de información sensorial que está llegando. Recordemos que en el segmento torácico ya ha finalizado, en el caso de la médula espinal, la inervación de los miembros, en este caso de los miembros superiores, con lo cual justamente aumenta la cantidad de sustancia blanca en comparativa con la de sustancia gris. Vemos como ya en el segmento lumbar ha aumentado nuevamente esta proporción, ¿sí? Asemejándose brevemente a lo que sucedía en el segmento cervical. Luego tenemos los segmentos más caudales de la médula espinal, los segmentos distales de esa médula espinal. Ahora bien, en lo que concierne a la sustancia gris de la médula espinal, se le describen, al igual que por ejemplo la corteza cerebral, áreas citoarquitectónicas. Y estas áreas citoarquitectónicas, descritas por Rexit, son justamente puntos de las astas anteriores o posteriores de la médula espinal en donde van a llegar diferentes tipos de informaciones. Informaciones, por ejemplo, relativas a la temperatura y el dolor o informaciones relativas a la propiocepción. Con lo cual, por ejemplo, desde la lámina número 1, que se corresponde con el vértice de la médula espinal, hasta la número 5, que se corresponde casi a la base de la médula espinal, tendremos, por ejemplo, la llegada de los axones que llevan información
de tipo termoalgésica, la sensibilidad termoalgésica, es decir, la sensibilidad relativa a las variaciones de la temperatura y la sensibilidad relativa a el dolor, a estímulos nociceptivos, ¿sí? El término nociceptivo procede de noxa, es decir, un agente externo que podría ser lesivo, podría ser un agente causal del dolor. Vemos como, por ejemplo, aquí en el espesor del asta posterior de la médula espinal tenemos allí siete, siete láminas de Rexit. La 1 se corresponde con el vértice y la 7 se corresponde ya con la base de ese asta posterior. En el asta anterior de la médula espinal tenemos las láminas 8, 9, fundamentalmente de Rexit. Y por último, rodeando aquí lo que es el conducto central de la médula espinal, tenemos a la lámina número 10 de Rexit. Son 10 las láminas que se le describen, según Rexit, a la sustancia gris de la médula espinal desde el punto de vista citoarquitectónico. Podemos encontrar aquí del lado derecho de la representación diferentes núcleos, como por ejemplo allí núcleo propio de la médula espinal, núcleo intromedial lateral, el núcleo o columna de Clark, también llamado núcleo torácico posterior por nomenclatura anatómica internacional, núcleos motores laterales, etcétera, etcétera. Estos núcleos van a ser encargados de recibir la sinapsis de las neuronas relativas, por ejemplo, aquí en el asta posterior a la sensibilidad o aquí en el asta anterior a lo motor. Ahora bien, esta columna de Clark, que se origina a partir del núcleo de Clark, se encuentra fundamentalmente en segmentos torácicos, es decir, en segmentos que van a estar dispuestos entre C7 y L1 aproximadamente, ¿sí? Este es un núcleo torácico. Y en este punto posterior dorsal, a lo que es el vértice del asta posterior de la médula espinal, encontramos un tracto que recibe el nombre de tracto de Lissauer. Este tracto de Lissauer se corresponde con fibras ascendentes y descendentes, es un conjunto de fibras que ascienden y descienden un nivel vertebral, por lo general, de la médula espinal, y lleva información de tipo sensorial, ¿sí? Es un contingente de fibras que tiene ambos sentidos de trayecto, sentido ascendente o sentido descendente. Ahora bien, nos encontramos ahora con un corte de sección transversal nuevamente de la médula espinal, en donde podemos identificar aquí a la fisura media anterior, al cordón anterior, esto que sería las raíces o el punto de origen de las raíces de la rama anterior o raíz anterior de la médula espinal, el cordón lateral y aquí el cordón posterior con las raíces de origen de, valga la redundancia, la raíz posterior de la médula espinal. Vemos allí la superficie de extensión de la sustancia gris, de esta H, de esta especie de mariposa, de la médula espinal, y todo lo que está rodeando es sustancia blanca, es decir, fundamentalmente son axones. Ahora bien, tenemos aquí representados del lado derecho en color celeste a los tractos sensitivos y del lado izquierdo de la diapositiva a los tractos sensitivos y del lado derecho a los tractos motores. Los tractos sensitivos van a llevar justamente información sensitiva y se define un tracto como una sucesión de neuronas que van a llevar una información determinada. Aquí tenemos la distinción de diferentes tractos, como por ejemplo aquí estos primeros dos tractos que se van a situar en el cordón posterior de la en el cordón posterior de la médula espinal, que se denominan fascículo grácil, antiguamente de Gol, este que se encuentra en sentido medial, y aquí el fascículo de Burdach, actualmente denominado fascículo cuneiforme. Estos dos fascículos van a constituir un sistema de conducción de información sensitiva de la médula espinal que se llama sistema de la columna posterior. Este sistema de la columna posterior lleva información relativa al tacto epicrítico, es decir, el tacto fino, el tacto discriminativo, e información relativa a la sensibilidad profunda consciente, lo que es lo mismo decir la propiocepción. Cuando hablamos de tacto fino, tacto discriminativo, nos referimos a, digamos, la porción superior del sentido del tacto. Ese sentido del tacto que nos permite a nosotros distinguir dos puntos de contacto alejados entre sí, nos permite percibir la vibración, nos permite percibir la intensidad de la presión, etcétera, etcétera. Y la propiocepción hace referencia a la percepción del estado corporal, al estado de posición de nuestro cuerpo. En sentido lateral, a este fascículo, que era el denominado Burdach y actualmente se llama cuneiforme, nos encontramos con este tracto que habíamos llamado tracto de Lissauer, o en este punto también se encuentra por allí la sustancia gelatinosa de Rolando. Aquí tenemos todo un contingente de fibras que tienen un trayecto ascendente y descendente, es decir, no son estrictamente ascendentes, sino que ascienden y descienden y llevan información de tipo sensitiva. En sentido lateral, luego aquí este otro fascículo, este otro tracto.
Este fascículo es el fascículo espinocerebeloso posterior. En sentido anterior, el fascículo espinocerebeloso anterior. Estos fascículos espinocerebelosos constituyen al sistema espinocerebeloso, que lleva información relativa a la activación de las motoneuronas y a los músculos y las articulaciones. Es un sistema totalmente inconsciente que justamente va a informar al cerebelo sobre el estado de nuestra posición corporal y nos va a permitir, por ejemplo, controlar nuestro tono muscular, postural, nuestra posición de bipedestación, etcétera, etcétera. Por último aquí, todo este asa en color celeste está representando a los fascículos espinotalámicos. Los fascículos espinotalámicos constituyen al sistema anterolateral. Este sistema anterolateral está configurado por el tracto espinotalámico lateral y el tracto espinotalámico anterior. El tracto espinotalámico lateral lleva la información relativa a la sensibilidad termoalgésica y el tracto espinotalámico anterior lleva la información relativa a la sensibilidad del tacto grueso, es decir, el tacto protopático, ¿sí? Un tacto que nos permite a nosotros percibir que tenemos un contacto de nuestra piel con otro elemento, pero que no permite distinguir, por ejemplo, texturas, rugosidades o la presión, la vibración del contacto de nuestra piel con algún otro objeto, con algún elemento. Ahora bien, aquí tenemos luego fascículos que también están representados en este color azul más oscuro y que son fascículos de un trayecto ascendente y descendente. Este fascículo que se encuentra aquí es el fascículo longitudinal medial. Y aquí, por ejemplo, en este punto tendremos un fascículo que se llama fascículo propio espinal, ¿sí? Fascículo propio espinal y aquí un fascículo llamado surco marginal, ¿sí? Que son fascículos con una dirección ascendente y descendente. Del lado derecho de este corte de sección transversal de la médula espinal, tenemos a las vías motoras, ¿sí? Fundamentalmente en las vías motoras vamos a encontrar descritos a las vías piramidales y a las vías extrapiramidales, teniendo aquí en este punto a un tracto que pertenece a la vía piramidal y que es el tracto córtico-espinal lateral. Este tracto córtico-espinal lateral justamente es el que nos va a permitir la activación de las motoneuronas alfa y gamma de nuestras fibras intrafusales, extrafusales de la musculatura estriosquelética para que podamos llevar a cabo algún tipo de movimiento determinado. Por ejemplo, yo quiero flexionar mi codo y a través de este tracto se va a llegar a la placa neuromotora del bíceps braquial, del braquial, antiguamente braquial anterior, o del braquio radial o supinador largo, para poder ejecutar justamente ese movimiento de flexión de codo. En este sentido anterior, tendríamos al tracto córtico-espinal anterior, que va a llevar a cabo la misma función y va a llevar el mismo tipo de información. Fundamentalmente, hay que conocer dentro del sistema de las vías motoras que el sistema piramidal o las vías piramidales son voluntarias y las vías extrapiramidales son involuntarias. Aquí tenemos las referencias de cada uno de estos tractos o fascículos, es exactamente lo mismo, el córtico espinal lateral y aquí tendremos el córtico espinal anterior. Dentro de los motores, a su vez, se describen fascículos que pertenecen a la vía extrapiramidal, como por ejemplo aquí el fascículo rubro espinal, que parte del núcleo rojo, de allí su nombre, el fascículo bulbo o tracto bulbo retículo espinal, el ponto retículo espinal, ¿sí? El nombre proviene de que hace sinapsis en el puente, en la formación reticular del puente y llega a la médula espinal. Aquí el fascículo tectoespinal, ¿sí? Que va a controlar, por ejemplo, los movimientos posturales asociados a el ojo, ¿sí? Hace sinapsis en el colículo superior, antiguamente tubérculo cuadrigémino superior de la cara posterior del mesencéfalo, y aquí el vestíbulo espinal, ¿sí? Vestíbulo espinal que parte desde el núcleo vestibular inferior, fundamentalmente en realidad hace sinapsis en los núcleos vestibulares y a partir de allí llega a la médula espinal. Estos tractos, por ejemplo, el vestíbulo espinal y el rubro espinal, van a controlar la activación de las motoneuronas extensoras o flexoras. Por ejemplo, el rubro espinal facilita la acción de los músculos flexores, es decir, aumenta el tono flexor, y el vestíbulo espinal aumenta el tono extensor, es decir, que son antagónicos entre sí. Pasamos aquí al esquema de discriminación, de clasificación de cada uno de estos sistemas de las vías de conducción sensitivas. Dijimos que teníamos tres sistemas, el anterolateral, el lemniscal medial, o de la columna posterior llamado actualmente, y el espino cerebeloso. Fíjense los estímulos que puede llevar este sistema anterolateral: presión, tacto, dolor, temperatura.
El lemniscal medial lleva estímulos relativos al tacto discriminativo y la propiocepción. Y por último, el espino cerebeloso, la activación de las motoneuronas y la sensibilidad relativa a los músculos y a las articulaciones. Aquí el esquema clásico utilizado para el estudio de las diferentes vías de conducción. Tenemos cortes distintos, por ejemplo, aquí un corte coronal a un nivel variable efectuado de el encéfalo, del cerebro. Aquí un corte transversal del mesencéfalo, del puente, de la médula oblonga y por último tendríamos el sentido caudal a la médula espinal. Como es una vía ascendente, una vía sensitiva, el sentido del trayecto de la información es así, como estoy representando con mi cursor. Es un sentido centrípeto, porque parte desde la periferia y llega hacia el centro, es decir, hacia el cerebro, hacia la corteza cerebral. Ahora bien, dentro de las vías de conducción motoras teníamos la discriminación en dos estratos, en dos clasificaciones, un sistema de las vías piramidales y un sistema de las vías extrapiramidales. Aquí lo esencial es conocer que las vías piramidales son voluntarias, es decir, conscientes, y las vías extrapiramidales son involuntarias, porque parten desde niveles subcorticales. Es importante cuando uno va a iniciar, cuando está ejecutando el estudio de las generalidades de las vías de conducción de la médula espinal, concebir que toda aquella vía que llega a la corteza cerebral será consciente o voluntaria, y toda aquella vía que se quede en niveles subcorticales, es decir, por ejemplo, que llegue a el cerebelo, o que llegue al puente, o que llegue al núcleo rojo, será una vía totalmente involuntaria, es decir, inconsciente. Por lo general, los términos utilizados o los términos correctos empleados serían para los estímulos motores o para las vías motoras, será voluntario o involuntario dependiendo si llega a la corteza, y si es sensitivo, será consciente o inconsciente dependiendo si llega a la corteza cerebral. Aquí tenemos la representación de los homúnculos, es decir, en este caso vemos aquí una representación efectuada por Penfield de cómo se distribuye la inervación de la sensibilidad o la inervación motora de nuestro cuerpo. Y vemos aquí dos homúnculos, un homúnculo sensitivo o sensorial y un homúnculo motor. El homúnculo sensitivo claramente demuestra que, por ejemplo, la cara palmar de nuestras manos presenta una gran inervación, al igual que la lengua, los labios, y en sentido descendente, es decir, en menor medida, todo nuestro cuerpo, dando una inervación importante a los genitales, mientras que el homúnculo motor, fíjense que presenta una gran inervación de cabeza, es decir, cara fundamentalmente, y aquí de la cara palmar de la mano, con una gran inervación, por ejemplo, a este dedo, que es el dedo pulgar, y al dedo índice. Mientras que hay muy poca inervación, por ejemplo, para los genitales o para los miembros, para el tronco. Fundamentalmente, el homúnculo motor representa que existe una gran representación cortical para la inervación de la cabeza, de la cara, esencialmente, y de la cara palmar de las manos en general. Este homúnculo se encuentra distribuido a lo largo de la corteza cerebral de diferente manera, es decir, tendremos nosotros la representación somatotópica de diferentes elementos anatómicos de nuestro cuerpo en diferentes porciones de la corteza cerebral. Recordemos aquí las áreas citoarquitectónicas de la corteza cerebral, las clásicas áreas de Brodmann, que son importantes de conocer. Aquí tenemos la representación de la corteza motora, que se corresponde con el área número 4 de Brodmann. Un tercio de la información de las vías motoras nacerá allí, en el área número 4 de Brodmann, pero también un tercio nace en el área 312 de Brodmann, el área somatosensorial ubicada en el giro central, y también un tercio de la información nace en el área número 7 de Brodmann. Área número 7, que es un área motora secundaria, un área de conjugación de la información, un área de asociación de la información. Desde aquí, desde la quinta capa de la corteza cerebral, de este punto del giro presental, antiguamente prerolándico, circunvolución prerolándica, nacerán las vías motoras piramidales, es decir, las voluntarias. Aquí tenemos al giro postcentral, ¿sí? Giro postcentral, antiguamente circunvolución postrolándica, en donde se ubica el área 312 de Brodmann, área fundamental para las vías sensitivas o sensoriales de tipo conscientes, es decir, vías que cuando llegan a la corteza cerebral permiten al individuo justamente percibir ese estímulo. Aquí esta distribución somatotópica que nosotros decíamos, a la cual nosotros nos referíamos, fíjense por ejemplo aquí del lado izquierdo, perdón, de la diapositiva, vemos ahí en celeste todo coloreado, lo que es la corteza sensitiva, y allí la distribución de ese homúnculo de Penfield, homúnculo sensitivo.
con una inervación en la cara lateral del hemisferio cerebral correspondiente de la cara, cabeza, dientes, lengua, miembro superior llegando a lo que es el límite entre cara superior y cara medial. Y en la cara medial vemos a la inervación de lo que se corresponde con el miembro inferior y los genitales. Es decir, que si hay una afectación de este punto de la cara medial del giro postcentral del área número 4 de Broman, el paciente, la persona percibirá una disminución de la sensibilidad relativa a los miembros inferiores o a los genitales. Ahora bien, del otro lado tenemos a la representación somatotópica de el área 4 de Broman del giro precentral, circunvolución prerolándica por término clásico, en donde encontramos una distribución similar. En la cara lateral del hemisferio cerebral correspondiente, la distribución de la lengua, la cabeza, la cara, la mano, y en la cara medial, los pies, con una prácticamente nula inervación o nula representación en realidad cortical de los genitales, en comparativa, por ejemplo, con la lengua o con la cabeza. Aquí el esquema general de una vía de conducción. Decíamos que las vías de conducción son tránsitos, son trayectos, son caminos, desde y hacia el cerebro y la médula espinal o un receptor periférico. Las vías sensitivas nacen en la periferia a partir de diferentes tipos de receptores, dependiendo de la modalidad del estímulo, la modalidad de la vía, de la información que se está llevando, y a partir de allí recorre la médula espinal en diferentes segmentos, en diferentes tractos, dependiendo justamente de esa modalidad, y llegará a la corteza. Una vez que ese tracto llega a la corteza, se hace consciente. Las vías motoras tienen un trayecto, por una cuestión lógica, de circulación contrario, opuesto, es decir, es centrífugo, nace desde el centro y llega a la periferia. Nace desde la corteza cerebral del área 4 de Brodmann, desde la quinta capa de la corteza cerebral a partir de las células gigantes de Betz, también llamadas piramidales de Betz, y a partir de allí llegará a la médula espinal para ir a buscar al efector, es decir, al músculo esquelético, para inervar esas motoneuronas alfa y gamma y regular la contracción de esa musculatura determinada, de ese efector. Se pueden describir estaciones de relevo, como por ejemplo aquí un núcleo de relevo recurrente que se estudiará o estudiaremos de manera reiterada en las vías de conducción, que es el tálamo. El tálamo es un núcleo basal que presenta a su vez en su interior diferentes núcleos, diferente agrupación de somas neuronales, de cuerpos neuronales, y fundamentalmente las vías sensitivas llegan al núcleo denominado ventral posterolateral, un núcleo que se encuentra en la cara ventral del tálamo y en sentido posterolateral, de allí su nombre. Fíjense cómo desde ese tálamo los elementos axonales llegan a la corteza cerebral. Fíjense cómo si el estímulo pertenece a el miembro inferior, llega allí a la cara medial de ese giro postcentral. Postcentral. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a generalidades de las vías de conducción. En las clases sucesivas estudiaremos cada uno de los tractos de estas vías de conducción para poder segmentar de una manera óptima el estudio de esta parte de la neuroanatomía. Espero que les haya gustado y servido. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Saludos.